Saludos compañeros, sean bienvenidos. Damos inicio a la jornada programada para este día, considerando de que esta es la última jornada de trabajo que vamos a tener, donde la interacción y la dinámica de intercambio de experiencias va a ser sobre la base de un tema en particular que este servidor va a compartir con ustedes y ustedes pues generar la retroalimentación respectiva. Con esta jornada, con este encuentro, finalizamos, ¿verdad?, la acción formativa en términos de lo que son las discusiones de clase y nos quedamos únicamente pendientes con lo que es la entrega del informe final y su respectiva socialización mediante una exposición de todos los miembros del grupo, conforme al detalle de la estructura que se ha establecido para cada uno de los integrantes. En ese sentido, siempre se les ha hecho la sugerencia de que el ingreso a las reuniones de aula virtual siempre sean con su correo institucional para evitar problemas respecto a solicitar autorización. Siempre se les ha recomendado que estén aprovechando los espacios para que puedan hacer cualquier tipo de valoración, opinión, sugerencia, comentario o plantear alguna inquietud que haya, porque es así como logramos realmente pues, generar el conocimiento, ¿verdad? Construir conocimiento. Si estiman pertinente y hacer las preguntas mejor al final, pues igual tenemos un espacio de preguntas y respuestas que recomiendo, ¿verdad?, que pueda ser utilizado, porque es probable que a estas alturas, ya una vez teniendo ustedes un poco de expertise en cuanto a la aplicación de los instrumentos, se han encontrado con algunas situaciones por ahí que probablemente requieran algún tipo de orientación, guía, valoraciones, o pues el simple hecho de que ustedes quieran compartir, ¿verdad?, con el resto del grupo su experiencia, para que todos pues la podamos retomar. En ese sentido, damas y caballeros, el objetivo de la presente reunión es mostrar los requisitos formales para la presentación del informe final de investigación. Es decir, vamos a hablar tanto desde la perspectiva de la estructura como de la forma en la que se tiene que estructurar el informe para cumplir con todos los requisitos que se nos ha exigido conforme a la metodología. En ese sentido, las dos grandes áreas que vamos a trabajar en esta jornada son, primero, la forma en la que se va a presentar el proyecto de investigación y, segundo, las normas que debemos cumplir para la presentación del informe escrito. Recalco, al hablar de norma, estamos hablando de aspectos que no son negociables, son aspectos que no son posible considerar algunos márgenes de tolerancia, ¿verdad?, sino que son de estricto cumplimiento. Y lo aclaro porque desde la perspectiva de las dos notas, ya vamos a hacer una retroalimentación al final, las dos notas que componen la información del preparcial del cómputo 4, la mitad de la nota es el trabajo escrito, el trabajo, el informe, iba a decir escrito, pero realmente no lo vamos a recibir en físico, ¿verdad?, sino que es el trabajo como tal, ¿verdad?, el documento integrado. Entonces, todos los elementos que vamos a discutir desde la perspectiva de las normas para su presentación son de estricto cumplimiento porque van a ser evaluadas, ¿verdad? Así como se les ha indicado que hay elementos de evaluación sobre la base de algunas rúbricas que son explicadas, ¿verdad?, en la clase, y sobre esa base van generando sus notas. En el caso de lo que es este informe, en cuanto a su presentación y estructura, las normas son de estricto cumplimiento, ¿verdad? Entonces lo aclaro para evitar algún malentendido, alguna situación por ahí, para que pues todos estemos manejando la misma información. En ese sentido, iniciamos mencionando de que la forma de presentación parte de la premisa, obviamente, de la estructura de los protocolos conforme al tipo de investigación. Recordarán que cuando iniciábamos la asignatura hablábamos de los distintos tipos de estudio y la teoría nos indicaba que habían tres. El cuantitativo, que era por el que se iba la mayoría de investigaciones en el ámbito matemático, estadístico, económico, ¿verdad? Porque hablábamos de cifras, valores, magnitudes. Teníamos el cualitativo, donde nos enfocábamos más en aspectos o dimensiones tales como percepciones, gustos, preferencias, elementos subjetivos, ¿verdad?, que no son tan fáciles de medir, de hecho en algunos casos no es posible medirlo, pero que son parte íntegra de los sujetos de estudio, ¿verdad? Y por último tenemos el enfoque mixto, que es donde manejamos una combinación del cuantitativo y cualitativo, porque consideramos cifras, valores y magnitudes y al mismo tiempo consideramos gustos, preferencias y percepciones. Entendería que la mayoría de los grupos se ha decantado por el tipo de estudio de tipo mixto, ¿verdad? Porque
Desde el momento en el que a nivel de los instrumentos de recolección de información, desde el momento en el que se establece un cuestionario y una entrevista, estamos hablando de dos dimensiones opuestas de obtención de información. El cuestionario es específicamente para elementos de índole cuantitativo y las entrevistas son para aspectos de índole cualitativo. Por lo tanto, la mayoría de los estudios que estamos presentando acá son estudios de tipo mixto. Aclarando eso, les presento la estructura. Esto es retomado de un documento oficial autorizado por la Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, donde se establecían las estructuras de los protocolos de investigación para proyectos de tesis, tanto de pregrado como de posgrado, sobre la base de las exigencias que el SIC-UES establece para que un documento cumpla con el rigor técnico y metodológico. En ese aspecto, aquí están los distintos componentes que debe llevar para efectos de que sean ustedes sabedores de lo que es la norma a nivel institucional, ¿verdad? A nivel de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, de aquellos elementos que debe contener. Obviamente hay unos que no están conforme a la estructura que hemos visto, hay otros que probablemente se mencionen de otra manera, pero comparto, ¿verdad? La estructura porque es mi deber que ustedes estén sabedores de cómo es la estructura que se maneja en ese aspecto. Veamos, parece que hay una interacción por acá. Lo que mencionábamos, ¿verdad? El detalle de que es recomendable pues que nos unamos con el correo, ¿verdad? Para este tipo de situaciones. Pero bueno, perfecto. Entonces, continuamos. Decíamos de que esta es la estructura y pueden ver ustedes que el contenido típico de un protocolo de investigación, de un estudio cuantitativo, comprende mínimo 17 aspectos, ¿verdad? La gran mayoría son aquellos que ya hemos visto, ¿verdad? Que ya los tenemos bien identificados y familiarizados, como por ejemplo, planteamiento de problema, con su enunciado, objetivos, marco teórico, hipótesis, etc. ¿Qué es lo diferente o lo novedoso, entre comillas, acá? Número uno, la portada. La portada tiene una forma particular de presentarse ya en un protocolo formalmente hablando. El índice, obviamente, pues que es requerido ya en un documento final para efectos de entrega. Resumen, que es donde se explica el objetivo de la investigación, metodología, resultados esperados y palabras clave, que por rigor metodológico no debe pasar de 300 palabras. Afortunadamente, los editores de texto, la mayoría, ya sea a través de software libre o de Office, nos permite hacer conteo de palabras. Entonces podemos cumplir a cabalidad el detalle de que no tengan máximo, no sobrepase las 300 palabras. El resumen. Obviamente, hay elementos de cómo se debe estructurar y pues con gusto podemos compartir un par de ideas y sugerencias cómo hacerlo cuando habíamos ya discutido las temáticas. Podían considerar ustedes hacer la consulta más adelante, ¿verdad? O al final de la jornada para ampliar un poco sobre esto, porque en la estructura que hemos visto no hemos hablado de resumen, ¿verdad? Porque no era parte de los componentes típicos al momento de construirlo. Esto sí, es de rigor ya en el documento final, el que es para entrega, ¿verdad? Pero no para los avances que hemos venido presentando. Después está la introducción, que ya sabemos qué es, ¿verdad? Una pequeña descripción de lo que contiene el informe. Y así vamos, ¿verdad? Y aquí vemos el apartado del cronograma de actividades, referencias, etcétera, ¿verdad? Todo lo que ustedes ya vieron que lleva de forma típica un protocolo de investigación. Eso en el ámbito del apartado de estudios cuantitativos. Cualitativos, aquí tenemos la estructura. Pueden ver que de 17 componentes que tiene un estudio cuantitativo, se reduce a 12, ¿verdad? Porque aquí hay elementos que no comprenden o no van incluidos por la naturaleza del estudio. ¿Qué elementos a considerar? Pueden ver ustedes acá de que en el caso de lo que son los estudios cualitativos, no existe lo que se denomina marco teórico o marco de referencia, como lo hemos conocido nosotros, sino que se le conoce como fundamentación teórica. ¿Por qué? Recordemos que en estos casos de estudios cualitativos, la teoría solamente es una especie de eh, acercamiento al contexto de lo que se está pretendiendo investigar, ¿sí? Mientras que el marco teórico es teoría fundamentada, respaldada en evidencia, en datos, cifras, y sobre esa base pues hacemos el estudio. En este caso no, ¿verdad? Es un poco más complejo el hecho de manejar la teoría porque no es tan sencillo sistematizar elementos que no pueden ser medidos, ¿verdad?
Lo otro, en el caso del apartado del diseño metodológico, ¿verdad? Puntualmente aquí experimental, no experimental, aquí es un poco más complejo. Se hace una selección del escenario, grupo social, se determina el papel del investigador, estrategias de muestreo, recogida de datos, análisis de información, se deben crear categorías, propuestas de abordaje de la problemática, etcétera, etcétera. Es decir, estos dos aspectos, damas y caballeros, son las principales diferencias entre estudios cuantitativos y cualitativos. ¿Cuáles son? Hemos dicho, el apartado de fundamentación teórica, que en otros casos es marco teórico, y el diseño metodológico porque son distintos, ¿verdad? En los estudios. Y vienen los mismos, ¿verdad? Los recursos, presupuesto, cronograma, referencia, etcétera. Entonces, recalco esto, damas y caballeros, porque hasta este momento no habíamos hablado de una estructura en sí, ¿verdad? Que pudiéramos tomar como referencia, como guía, para distinguir de una manera así más gráfica la diferencia que puede haber entre un estudio cuantitativo y cualitativo. Hablamos largo y tendido de la teoría, ¿verdad? De qué era lo que la teoría nos decía y sus fundamentaciones teóricas. Magnífico. Pero ahora pueden ver ustedes en la realidad cuál es la diferencia, ¿verdad? Primero, el apartado de los ítems o contenidos que debe tener, 17 como mínimo en el cuantitativo, 12 como mínimo en el cualitativo y lo que tiene que ver con fundamentación teórica y diseño metodológico, ¿verdad? Si hay alguna inquietud o duda, pues con el mayor de los gustos la ampliamos, pero era necesario, era requerido que se manejara esa diferencia ya a nivel de estructura de un protocolo de investigación, ¿verdad? Como tal. Y por último, tenemos el tipo de estudio por el que yo, como les he mencionado, considero que la mayoría se ha decantado, ¿verdad? La gran mayoría de los grupos por esta vía se ha enfocado, y es el estudio de tipo mixto, donde vinculamos lo cualitativo y lo cuantitativo. Aquí pueden ver ustedes que son 14 ítems mínimos lo que debe llevar la estructura del documento, ¿verdad? Mencionando lo que habíamos indicado antes, ¿verdad? Portada, índice, introducción. Aquí vamos ya, justificación, objetivo, planteamiento, delimitaciones, todos los elementos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Considerando de que aquí sí hablamos de un marco de referencia o marco teórico. En el cuantitativo es marco teórico. En el cualitativo, fundamentación teórica. Mientras que aquí ya hablamos de marco de referencia o marco teórico. Recordemos que la referencia comprende mínimo tres cosas, ¿verdad? Histórico, normativo y teórico. Entonces, por eso es la particularidad de que en este caso vinculamos elementos tanto de magnitudes como de percepciones. Igual, en la apartado de la metodología, vean que es exactamente lo mismo que hemos realizado en la mayoría de los trabajos. Tipo de estudio, universo, muestra, criterios de inclusión y exclusión, operacionalización de variables, que aquí es donde se encuentra la matriz de congruencia, ¿verdad? Aquella herramienta metodológica que ustedes ya desarrollaron, y obviamente pues las técnicas e instrumentos de medición. Esta metodología, damas y caballeros, es exactamente lo que ustedes han presentado en sus grupos, ¿verdad? Ahí tenemos el plan de análisis, cronograma, presupuesto, referencia y anexo. Entonces, aquí tenemos total claridad, damas y caballeros, de las principales diferencias entre los tipos de estudio sobre la base de la estructura de los protocolos de investigación. ¿Preguntas hasta acá, compañeros? ¿Dudas? No, licenciado. Vamos bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Excelente. Entonces, ya una vez hablando de lo que es el protocolo de investigación, teniendo claro, ¿verdad?, los componentes que esto lleva, ahora pasamos a lo que es la estructura del informe final. Conviene aclarar qué es en sí un informe final, por lo menos a nivel de lo que estamos viendo nosotros en la asignatura. Un informe final no es más que un protocolo de investigación con conclusiones y recomendaciones. Así de sencillo. La característica fundamental de las estructuras típicas de proyectos de investigación, tesis de pregrado, tesis de doctorado o maestría es que el protocolo es como una guía de todo lo que se va a hacer y el informe final ya es la tesis como tal. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es el protocolo de investigación y la investigación como tal, a nivel de lo que son acciones formativas de ese tipo. En nuestro caso,
como estamos conociendo la metodología, generando en ustedes esa habilidad, desarrollando esa competencia, lo que vamos a hacer es básicamente con el informe final, que es lo que ustedes van a entregar, es que su protocolo de investigación le vamos a incorporar conclusiones y recomendaciones. Así de simple. Entonces, para darle un sentido en el orden, ¿verdad? En el que deben ir las cosas, porque eso es lo que sí hemos de recalcar, ¿verdad? El apartado normativo de la presentación de este tipo de informe exige pues que se cumpla, ¿verdad? Todo lo que se ha determinado como requisito. Y entre ellos pues tenemos el detalle de la estructura, ¿verdad? Entonces, solamente recordar que siempre debe llevar portada, índice, introducción, ¿verdad? Eso no lo debemos perder de vista. Portada, bueno, más bien dicho acá, esto. Portada, índice, resumen e introducción. Estas cuatro cosas, damas y caballeros, es de rigor que deben ir, ¿verdad? No van acá, porque aquí estoy hablando de la estructura de cómo vamos a ordenar lo que ya hicimos, ¿verdad? O sea, lo que se hizo antes de que llegáramos hasta esta etapa. Pero requerimos cumplir con lo que nos dice. Recalco, portada, índice, resumen e introducción. Una vez tenemos estos apartados, ya vamos con el detalle de los capítulos. Tenemos el primer apartado, capítulo 1. En el capítulo 1 del informe final, ustedes van a colocar como primer apartado el planteamiento del problema. Tenemos claro que es porque ya lo hemos hecho y de hecho hubieron grupos que hicieron excelentes planteamientos de problema, otros hicieron planteamientos muy buenos, pero hubo que hacer algunas mejoras que en el camino pues fueron subsanadas y quedaron muy bien. Y una vez estamos hablando del planteamiento del problema, lo primero que se coloca son obviamente los antecedentes, después la situación problemática, que es la parte actual, y después el enunciado. Recordarán que el enunciado es una pregunta, ¿verdad? En esencia, el enunciado es una pregunta. Después vamos con la justificación del estudio, con sus componentes, ¿verdad? Novedad, viabilidad, utilidad, factibilidad. Y tenemos los objetivos de la investigación, partiendo de la división general y específico. La gran mayoría, un general, 3 específicos, porque esa es la recomendación que se dio y está perfecto. Si se percatan, todo esto, damas y caballeros, ustedes ya lo tienen. Lo único que hay que hacer es acomodarlo de esta manera, ordenarlo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las bondades de haberse tomado el tiempo, haber destinado esfuerzo, tiempo y recursos en generar planteamientos de calidad, muy buenas justificaciones y evidentemente pues objetivos concretos, ¿verdad? Todo esto pues como les he dicho ya lo tenemos, ¿verdad? Capítulo 1. Capítulo 2. Tenemos el marco de referencia, que es lo que ustedes ya tienen, ¿verdad? Donde hablamos del marco histórico, el jurídico y el teórico. En algunos casos, algunos grupos colocaron marco conceptual, bienvenido, ¿verdad? En el caso del documento oficial de la facultad se menciona que cada carrera decidirá la forma en que cómo se construirá este capítulo. Esto es porque recordemos que esta recomendación es para las distintas carreras que sirven los 8 departamentos de la facultad. Entonces, en ese sentido, procuraban hacerlo de manera holística, de manera transversal, para que pudiera ser retomado por cualquier carrera, ¿verdad? Así como se prepararía un informe de investigación en una tesis de pregrado, por ejemplo, para ingeniería, lo podría hacer perfectamente también un abogado, ¿verdad? Lo podría hacer perfectamente un contador. Entonces, en el caso de lo que es la asignatura, se recalca que debemos manejar la estructura que hemos desarrollado. Marco de referencia, iniciando por la parte histórica, después la parte normativa y por último la parte teórica. En el caso de aquellos que hayan hecho marco conceptual, bienvenidos, se incorporan, no hay ningún problema, ¿verdad? Igual, así como en el capítulo 1, esto ya lo tenemos, ya está, solo es de ordenarlo, ¿verdad? Conforme a las normas que les van a explicar más adelante. Capítulo 3 es el sistema de hipótesis, derivadas directamente de los objetivos, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Y aquí lo que se hace también es la operacionalización de las hipótesis y su respectiva matriz de congruencia. ¿Sí? Como les he mencionado, recalco, elementos que ya tenemos, ya están trabajados, ya están revisados y ya están validados. ¿Verdad? Entonces solo es de acomodar. Capítulo 4, diseño metodológico, igual. Todos los componentes del tipo de estudio, el detalle del alcance, población, muestra,
cómo se estructuraron las formas de obtener las personas o sujetos de estudio, ya sea por muestreo por conveniencia, aleatorio simple, mediante fórmula, etcétera, criterios de inclusión y exclusión, etcétera, etcétera, todos esos aspectos, diseño metodológico. ¿Ya lo tenemos? Sí, solo es de darle este sentido, este orden, ¿verdad? A nivel de lo que es capítulo 4. Capítulo 5, esto es lo nuevo, ¿verdad? Esto es lo que ustedes, en teoría, ya deberían o tener listo o deberían estarlo ya preparando. Presentación de resultados. Se refiere a la tabulación, análisis e interpretación de los datos. Tiene que ver, como mencionábamos, ¿verdad? Cómo se presentaba la pregunta, objetivo de la pregunta, el detalle de cuadro de respuestas, gráfico, análisis e interpretación. Aquellos que han utilizado Google Form, SurveyMonkey u otro tipo de herramienta, pues perfecto, se puede descargar el informe tal y como lo da la aplicación, no hay ningún problema y eso es lo que van a colocar. Pero se requiere que la forma en la que se presente cumpla ese detalle. Como mínimo, pregunta, objetivo, el detalle de respuestas, gráfico y su análisis, ¿verdad? Eso es lo que tiene que presentarse de rigor. Y también, pues, en el caso, ¿verdad?, de que hubiera sucedido, se hubiera tenido que presentar la prueba de hipótesis. Si la hubiera. Es decir, si estamos hablando de una prueba de hipótesis de una de dos colas, si es una prueba de hipótesis de aceptación-rechazo, una prueba de hipótesis sobre la base de la medida del chi cuadrado, mediante la T de student, etcétera, ¿verdad? Hay tantas formas de probar hipótesis conforme al tipo de estudio, ¿verdad? Y los datos disponibles. En este caso, creo que ningún grupo, ¿verdad?, escaló hasta ese nivel. De hecho, la sugerencia era de que no se hiciera porque no tenemos la base, ¿verdad? O sea, no tenemos el fundamento desde la perspectiva de la estadística inferencial para poder tener, pues, la base para trabajar correctamente las pruebas de hipótesis. Más adelante, obviamente, cuando ustedes ya tengan la competencia requerida para eso, después de ver la estadística descriptiva y vean la inferencial, evidentemente, pues ya van a poder ustedes tener el dominio, ¿verdad?, de la aplicación de esas herramientas cuando se les requiera una investigación de ese tipo. Y de ahí tenemos lo que mencionábamos, ¿verdad? Capítulo 6, como la gran novedad, entre comillas, de esto que ustedes van a presentar versus el protocolo original que habíamos elaborado. Básicamente son las conclusiones y recomendaciones. En su momento se explicó cómo se estructuraba una conclusión, de qué manera se podían agrupar categorías comunes para definir una conclusión sobre un área, sobre un tópico, sobre un apartado que pudiera estar formado por varias preguntas, ¿verdad? Y de ahí teníamos el detalle de las recomendaciones, que de hecho el criterio que se manejó para su formulación era mínimo una recomendación por cada conclusión, ¿verdad? Para que tuviera sentido, tuviera coherencia lo que hemos obtenido de resultado y lo que nosotros como grupo proponemos. En ese sentido, en las dos situaciones que se presentan en el capítulo 6 de las conclusiones y recomendaciones, las conclusiones son un desafío, no realmente. Solo es de saber, tener claro qué es lo que anduvimos preguntando, qué queríamos averiguar y en base a lo que queríamos averiguar, ordenar respuestas. Punto. ¿Dónde está el desafío? O sea, ¿dónde está lo que realmente ustedes como equipo aportan en las recomendaciones? ¿Sí? Las recomendaciones son la columna vertebral del esfuerzo de ustedes porque vienen a ser como la cereza del pastel, ¿no? O sea, todo el esfuerzo que se hizo para poder llegar hasta este resultado y sobre ese esfuerzo dar una recomendación. O sea, miren, ustedes tienen que hacer esto, se recomienda esto, debe implementarse lo otro, hay que hacer tal tipo de estrategia, etcétera. O sea, ese tipo de cuestiones son las que realmente van a tener peso a la hora, número uno, de estar revisando el contenido del documento, porque recuerden que la estructura es una cosa aparte, ¿va? Estoy hablando del contenido. Y lo otro, obviamente, lo que ustedes van a presentar cuando hagan la exposición de los resultados, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, damas y caballeros, les exhorto, les invito a que tratemos de hacer el mejor esfuerzo posible para estructurar recomendaciones viables, recomendaciones de impacto, recomendaciones que realmente puedan traer efectos de cambio sobre lo que estamos investigando, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, no, mire, yo como equipo recomiendo X, Y, Z cosa, correcto, pero ¿qué tanto efecto puedo yo tener en mi fenómeno investigado? ¿Qué tanto le voy a resolver
a las personas involucradas el problema, porque recordemos que todo parte, ¿verdad? De un problema, ¿verdad? Que tanto le voy a resolver con lo que yo le estoy recomendando. ¿Me explico? Entonces, recalco eso, damas y caballeros, porque va a ser un aspecto muy sensible. Vamos a ser bastante celosos en la revisión de lo que es contenido, forma y estructura de las recomendaciones sobre la base de lo que ustedes como equipo pueden aportar. Y el último detalle, después del capítulo 6, son las referencias que ya sabemos, ¿verdad? Cómo se estructuran, separarlas por bloques conforme el tipo de instrumento o fuente de información revisada, todas en orden alfabético, ¿verdad? Según formato APA, y ya lo vamos a ampliar un poquito, ¿verdad? Cuando veamos eso. Y evidentemente, pues, los anexos, ¿verdad? Donde van a ir los instrumentos, lo que decíamos, ¿verdad? Fotografías, detalles de personas clave, capturas de pantalla de las reuniones virtuales que se pudieron tener, croquis de Google Maps, si es que se hizo alguna visita de campo realmente en la zona, fotografías de ustedes interactuando con los sujetos de estudio, etcétera, etcétera. Toda esa evidencia va en el apartado de anexos, ¿verdad? Preguntas o inquietudes sobre lo que es la estructura del informe final, compañeros. Claro, licenciado, hasta el momento. Vamos bien. Excelente. Parece que está bastante receptiva ahorita Claro. ¿cómo se llama? El grupo. Ok, vamos a ver, parece que hay una interacción por acá. Vamos a ver, sí. Claudia, díganos. Sí, Lee, está bastante claro, solo que sí quisiera saber, o más adelante lo va a decir, el tiempo, ¿verdad? Que nos va usted a proporcionar cada grupo para la exposición. Excelente, muy bien. Sí, de hecho, ahorita voy a hablar de todo lo que se requiere para el informe final y una vez cierre ese tema, damos los elementos de trabajo para las expo, incluyendo el tiempo para cada grupo. Va, gracias, Lee. Ok, perfecto, a la orden. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, esto que estamos dando es para el informe final, que se va a entregar el trabajo, ¿verdad? Pero ¿Correcto? lo que va a llevar la presentación en sí, a la hora de exponer, será otra cosa. Exacto, lo que es la presentación en PowerPoint como tal, se les va a explicar una vez concluyamos todo lo que es el informe final. Correcto. Excelente, gracias. Bueno, a la orden, perfecto. Ok, veamos. Vamos a ver. Steven, vamos a ver. Y de ahí Luis. Veamos. Buenas noches, le saluda Carla Sarabia, licenciado. Ok, Entré sí, ok. por el Diga, correo Carla. personal. El detalle es que quería preguntar, en la exposición vamos a exponer todas del grupo o una o dos. No, del grupo van a poner todos. Bueno, gracias, licenciado. Excelente, muy bien. Creo que Luis estaba en cola, ¿correcto? Sí, Luis Alessandro, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. También la presentación que se hagan, como por ejemplo en PowerPoint, también se entregará o solamente lo expondremos para la clase. Excelente punto. Esa me adelanto, pero eso pues no, todavía tenía que explicar al final, pero me adelanto. La presentación va a ser uno de los anexos que ustedes van a incluir en el informe final, el que van a entregar. No sé si le aclaro la inquietud, Luis. Sí, sí, muchas gracias. Excelente, a la orden, perfecto. Veamos, Jessica. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Nuestro grupo tiene una duda. ¿Qué Sí, pasaría si no se logra pasar toda la muestra de la encuesta? perdón, se le escuchó cortado, Jessica. Tal vez nos repite, por favor. Sí, que qué pasaría si no se logra pasar toda la muestra de la encuesta. Ok. Muy buena pregunta. Primero que nada, hay que valorar. El hecho de que no se haya podido pasar la encuesta es porque la gente no respondió, no tuvimos acceso a las personas o cuál fue la razón. Sí, lo que pasa es que ahorita se nos está haciendo complicado porque es por nuestro tema, ¿verdad? Porque no
la mayoría no, digamos, no ha visitado el centro histórico, entonces por eso es la dificultad creo que tenemos ahorita. Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces ustedes se están enfocando en un tema que tiene que ver con el Centro Histórico de San Salvador, pero no le están realizando las encuestas a personas que hayan ido al Centro Histórico. Sí, sí, o sea, eso es lo que se nos ha dificultado, porque para encontrar las personas que hayan ido, entonces por eso nos hemos atrasado en eso. Ok, va, puntualmente, ¿cuántos instrumentos tenían que pasar? 300 y algo, creo. Ok, ¿y cuántos han logrado pasar? Fíjese que ahorita no tenemos un dato exacto, pero sí no las hemos alcanzado. Ok, vaya, por cuestión de tiempo, porque lastimosamente pues el tiempo es un factor que tenemos un poco en contra. Y para que no les vaya a generar a ustedes más dilatación en poder empezar a tabular y toda la cuestión, den un periodo, ¿verdad? Den un periodo. Ustedes pueden decir, por ejemplo, estamos en, ¿qué? Martes, jueves de esta semana, cerramos las encuestas con las que estén. Obviamente, pues no es lo correcto, ¿verdad? Y lo debo aclarar porque pues a fuerza de dar cumplimiento al rigor metodológico, tuvimos que haber pasado por fuerza, ¿verdad? Todas las herramientas todos los instrumentos que la herramienta me indicó que debía pasar, pero como les digo, podemos ser flexibles en ese aspecto, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es dar cumplimiento a la cuestión de los tiempos, porque ya poder esperar más para poder obtener la data ya se nos complica, ¿verdad? Claro, en una investigación real, pues la cuestión sería distinta, ¿no? Pero lo importante es que ustedes hayan tenido esa experiencia, ¿verdad? De cómo era esa dinámica de generación de los instrumentos, pasarlos, alguna posible inquietud o duda de la gente, recibir la información, procesarla, etcétera. Entonces, no sé, valoren como grupo hasta qué momento van a dejar ustedes para efectos de que las encuestas puedan seguirse completando y de ahí pues cierran con las que estén, ¿verdad? No sé si le sirvió la sugerencia. Sí, Lick, muchas gracias. Y tengo otra consulta. Si ya están Sí, aprobadas las correcciones que hicimos. sí, de hecho, desde el momento en el que se envían las correcciones que ustedes envían, por ejemplo, si era corrección del tema, se recibía, se decía, hay que corregir esto y esto y esto. En la siguiente ustedes enviaban tema y otros aspectos y habían correcciones en otros aspectos y no en el tema, ya asuman que está aprobado, ya asuman que está validado. Y lo mismo para todos los componentes, ¿verdad? Porque la idea es de que se hace observación sobre aquello que necesita ser corregido. Si ya no habían observaciones, pues indica que cada apartado del documento estaba ya cumpliendo con lo que se requería. Ah, ok, muchas gracias. Ok, excelente, muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a ver, Cristian. Hola, Lick Reyes, buenas noches. Buenas noches. En una de las sesiones últimas, usted mencionaba que usted iba a elegir a la persona que, bueno, el grupo, ¿verdad? Usted iba a decir, fulano de tal, presénteme tal y tal componente o algo. Ok, ¿Y no será que valoraría esa parte? Digo, porque el tiempo quizás es bastante corto para muchos por la misma labor que tenemos, ¿verdad? Y estudiar a fondo toda la presentación es un poco más difícil. Y desde que iniciamos, pues nos hacemos como labores, nos partimos labores, ¿verdad? Entre los miembros del grupo. ¿Por qué no considerar de su parte, digo, a nuestra manera, cómo nos dividamos el trabajo para exponerlo, ¿verdad? Me refiero a la parte de exponer, si valora esa parte y no hacerlo como al azar, fulano de tal, presente tal cosa, fulano de tal, presente tal cosa, sino que uno como miembro del grupo estar consciente qué parte nos correspondería, ¿verdad? Digo a manera de echarnos las manitos en esa parte porque sí es bastante corto el tiempo que la mayoría de los compañeros tenemos como para profundizarnos y prepararnos al 100, ¿verdad? Gracias, Lick. ok, perfecto. Vean, en ese aspecto sí resulta bastante complicado porque si ustedes revisan el programa, la idea es crear la competencia, recalco, la competencia de poder preparar un protocolo de investigación. Entonces, si se permite que el equipo defina el orden, que no es que sea malo, no es que he dicho que lo sea,
Pero si se permite ese tipo de ordenamiento, se está incumpliendo lo que está pidiéndose en el programa, porque debo yo, y de hecho vamos a grabarla para que quede evidencia, porque eso debo presentarlo a la coordinación, como siempre les he mencionado, ¿verdad? Listados de asistencia, enlaces de las grabaciones, etcétera. Para dar cumplimiento a lo que se me ha pedido, debo garantizar que todos dominen lo que han hecho, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que algunos son más enfocados, por ejemplo, en el apartado del planteamiento del problema, otros van a dominar más la parte teórica, otros se van a ir más por la metodología, etcétera. Pero el asunto es que todos debemos dominar lo que hemos hecho. Tal vez no ser expertos, ¿verdad? Porque de hecho eso es lo que estamos aclarando. No estamos formando expertos en ese aspecto porque el tiempo es muy corto, pues no nos da para mucho. Pero que sí, por ejemplo, a cualquier miembro del equipo de ustedes, yo le puedo decir, mire, por ejemplo, coménteme por qué en el marco teórico incluyeron tal variable. Punto. O sea, una pregunta sencilla que cualquier miembro del grupo me debe responder. Si yo pregunto, por ejemplo, mire, ¿por qué concluyeron esta cuestión en base a los ítems tal y tal y tal? Cualquier miembro del grupo me podría responder. De hecho, debería poderme responder por lo que les menciono. Es decir, es la garantía, la evidencia que va a quedar que todos han participado en todo el proceso. Entiendo perfectamente su postura, pero sí resulta complicado porque debemos dar la evidencia tanto a nivel del informe como en el video, que se va a generar como respaldo de las presentaciones de los temas. No sé si le aclaro ahí la duda, Cristian. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver, sí, Carla. Sí, licenciado, cuando habla de video, eso no le presté mucha atención, ¿me lo podría explicar? En esencia es de que así como grabamos las clases en las que este servidor pues comparte un tema con ustedes, así vamos a grabar las exposiciones, ¿verdad? Para que quede evidencia de que cada miembro de grupo y cada grupo ha hecho la presentación de sus resultados de investigación. Perfecto, es que pensé que íbamos a enviar un video aparte de eso. No, yo por un momento lo pensé, fíjese, pero hice las consultas con la coordinación y me dijeron que no, necesito la evidencia de que en una jornada de clase normal, en una jornada sincrónica como esta, ustedes den evidencia que han presentado sus protocolos de investigación y han podido defender sus temas. Ok, perfecto, gracias, licenciado. Muy bien, perfecto, a la orden. ¿Otra pregunta? No, muy bien. Continuamos entonces. Igual, como les he mencionado, si hay alguna inquietud o algo, pues con gusto le abordamos en su momento, no hay problema. Entonces, mencionábamos, ¿verdad? Que esta es la estructura del documento que ustedes van a entregar, donde va todo lo que ustedes ya prácticamente hicieron, a excepción de estos dos aspectos, ¿verdad? Presentación de resultados y conclusiones y recomendaciones. Y enfatizábamos de que este apartado va a tener bastante acuosidad en cuanto a la revisión, ¿verdad? En cuanto a las valoraciones emitidas por el grupo, porque esto es lo que realmente se deriva de un aporte real de ustedes, ¿verdad? Como equipo de investigación. Entonces, algunas normas, ¿verdad? Porque evidentemente, pues todo está en el manual de APA, séptima edición, ¿verdad? Para poderlo revisar, pero por cuestiones de tiempo, pues no podemos hacerlo. Pero sí me enfoco en algunos aspectos como muy puntuales, ¿verdad? Que son como los que a priori recomiendo que se les tome mucho detalle, mucho apartado en cuenta, porque son aspectos que son los que se van a evaluar, ¿verdad? O sea, todo esto que estoy presentando viene a ser como la rúbrica sobre la cual se les va a evaluar estructura, recalco, estructura del informe. Ya contenido, pues es otro apartado, ¿verdad? Que vamos a valorar en su momento. Entonces, en cuanto al apartado de las normas, iniciamos con lo que es la portada. El título debe colocarse entre 3 4 líneas hacia abajo desde la parte superior de la página y debe estar en negrita y centrado. Obviamente hay que recordar que lleva su encabezado, ¿verdad? Universidad de El Salvador, facultad, etcétera, ¿ok? Lo que ustedes ya conocen, con el escudo de la Minerva. Justo debajo va lo que es el título, ¿ya? Después van los autores, en este caso son ustedes, los miembros del grupo, iniciando con los apellidos, luego con los nombres. Y deben enunciarse en orden alfabético, ¿verdad? Una recomendación que ya se les ha dado. Después va el nombre del departamento de escuela y el nombre de la universidad, separados por coma, ¿verdad? En este caso, pues,
Generalmente eso ya va en el encabezado, va en la parte de arriba, ¿verdad? Pero se tiene que mencionar porque es importante ubicar en un contexto institucional lo que ustedes están haciendo. Después vamos con el número y nombre del curso. Aquí se los comparto. Está en el grupo, está en el programa de la asignatura, pero de una vez se lo facilito, ¿verdad? El código de la asignatura es main-158 y el nombre es metodología de la investigación, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono acá? Porque hubieron trabajos en los que me ponían en la carátula que estrategias de negocios, otros que eran investigación de mercados, o sea, bien diferente, ¿verdad? En cuanto al nombre de la materia. Entonces, como en este caso, desde ahí se les empieza a evaluar, les comparto, ¿verdad? Cuál es el código y el nombre correcto de la asignatura. Después va a ir el nombre de este servidor, ¿verdad? Fecha de entrega. Y es necesario recalcar que conforme a APA, existe la necesidad de enumerar todo el documento desde la portada. O sea, estamos hablando de lo que es la portada específicamente ahorita. El número de página que se va a utilizar es el número arábigo, ¿verdad? Que ya conocemos, 1, 2, 3, 4, etcétera, en la esquina superior derecha. Es decir, si esta fuera una hoja de papel bond, este número 1 estaría aquí, casi al ras, por aquí, ¿verdad? 1. Cuando se configuran los documentos en Word sobre la base del formato APA, automáticamente ya le despliega, ¿verdad? El número aquí, de esta forma. Después, cuando hablamos ya después de la portada, otro aspecto de formato es la estructura, es decir, cómo se estructura el documento como tal, o sea, todo el informe. Primero, hay que configurar los márgenes conforme a APA. Los márgenes son de rigor en términos de la distancia de 1 pulgada, es decir, 2.54 centímetros en los 4 márgenes, es decir, superior, inferior, izquierdo y derecho, debe llevar 2.54 de margen, ¿verdad? Para efectos de dar cumplimiento a lo requerido. No se necesita añadir líneas en blanco antes o después de los encabezados, incluso si un encabezado está al final de una página. No añada más espacio entre párrafos, ¿verdad? Esos son aspectos de estructura sobre la base del contenido ya como tal en una página, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que respetar mucho ese uso de los espacios. Cuando estamos entrando ya a lo que es la paginación, ya lo que es cuando usted revisa, ¿verdad? Una tras otra de las páginas, se recalca que la paginación inicia con números arábigos a partir de la portada. Todos los escritos deben contener el número de página al ras del margen derecho y en la esquina superior de cada página. Que decíamos, ¿verdad? Más o menos por aquí. Y puede utilizar un procesador de texto para tal fin. Es decir, hay formas en las que si usted le da doble clic a una hoja en Word, le aparece ya encabezado. Y usted puede poner el número sin ningún problema. Pero entiendo que Word, por lo menos en las versiones más recientes de Office, Word puede configurarse el documento completo sobre la base del formato APA, para que de una vez ya le vaya haciendo la paginación de forma automática. Ahí como ustedes se sientan más cómodos para hacerlo. Tipografía, es decir, ¿qué tipo de letra vamos a usar? APA permite una variedad de opciones. Sin embargo, es recomendable consultar con el editor, instructor o institución cualquier requisito relativo a la tipografía. En español, yo les voy a indicar cómo se debe manejar la tipografía sobre la base de lo que el SIC-US establece para sus protocolos de investigación, ¿verdad? Que es como el marco técnico y normativo que tenemos a nivel de universidad. La idea es utilizar la misma tipografía en todo el texto, es decir, si yo escojo un tipo de letra, el mismo tipo de letra va desde el primer renglón de la portada hasta el último renglón de mis anexos. ¿Por qué lo menciono? Hay ocasiones en las que se inicia un tipo de letra, por ejemplo, Tahoma, ¿verdad? Por ejemplo, Calibri, etcétera. Y cuando se hace la programación, por ejemplo, de que Word despliegue las referencias van en Calibri Light. O sea, es un tipo de letra ya por default que el documento genera y es distinta a la letra del resto del documento. Entonces, hay que tener ese cuidado de que cuando se vayan integrando todos los componentes de los distintos avances que han hecho y se haga la compaginación total, sea sobre la base de un mismo tipo de letra. ¿Qué opciones recomienda APA? Que son las que menciono que también son válidas a nivel del SIC-US.
La tipografía sans serif. La sans serif es un tipo de letra que no tiene bordes, o sea, es un tipo de letra lisa, un tipo de letra que es agradable a la vista porque no resulta muy cargada, muy pesada, ¿verdad? Podemos tener dentro de ellas Calibre tipo 11, Arial tipo 11 o Lucida Sans Unicode de 10 puntos. ¿Por qué se mencionan hasta el tamaño de las letras? Porque sobre la base del tamaño de la letra es el espacio que se ocupa en la página. Entonces, hasta eso vamos a tener cuidado, damas y caballeros, de respetar. Si escogemos, por ejemplo, Arial, 11 puntos, todo el documento, sin excepción, en cuanto a contenidos. Ya lo que son encabezados, temas y otras cosas, ya hay una norma para ello, pero lo que es todo el texto en sí, un solo tipo de letra y un solo tamaño, ¿ya? Además de eso, APA permite la tipografía serif. ¿Esta cuál es? Es una tipografía con ciertos bordes muy sutiles que dan pauta de formalidad, ¿verdad? Que dan pauta de tecnicidad a la hora de que se están digitando los textos. Y la primera, que es de rigor, ¿verdad? Times New Roman, tamaño 12. Se puede utilizar la Georgia, de tamaño 11, o Computer Modern Normal, de 10 puntos. Cualquiera de estos formatos, damas y caballeros, son válidos. Con el que el grupo se sienta más cómodo y con el que crea que se va a ver mejor el documento, escójanlo. No hay ningún problema. Siempre y cuando esté dentro de estas dos tipografías y estos 6 tipos de letras, ¿verdad? Considerando tipo y tamaño. Ok, vamos a ver, creo que hay una interacción por acá. Vamos a ver, sí, Carla, coméntenos. Sí, nuevamente, pero usted, ¿qué tipo de letra nos recomienda? Ah, ok, excelente. Si permiten que este servidor haga la recomendación, yo en lo particular, por ejemplo, he tenido muy buenas experiencias con Arial de 11 puntos y Tiny Roman de 12. O sea, con las dos he trabajado muy bien. Por ejemplo, para que se hagan una idea, y esto creo que les puede servir. Cuando hice mi tesis de maestría en finanzas, porque se hablaba mucho de elementos de cifras, cálculos, ratios, indicadores, elementos de riesgo y otras cosas, me apoyé mucho con el uso de la Arial de 11 puntos. Porque este tipo de letra no golpea la vista cuando uno la lee, cuando hay mucha información numérico y textual en párrafos. Y además uno se puede auxiliar mucho de la gráfica, ¿verdad? Para ello. Ahora, cuando hice mi tesis de la maestría en métodos de investigación, utilicé Tiny Roman. Porque como estaba vinculando dos aspectos, la cuestión cuantitativa, que implicaba gráficos, pruebas de hipótesis y otras cuestiones, y después trabajé elementos que tenían que ver con percepciones, formas de trabajo en las comunidades y otros elementos por ahí, la Tiny Roman me generó un excelente enfoque de presentación porque me daba pauta de que se generaba un informe con una alta formalidad, ¿verdad? Un alto sentido como de lo clásico, por decir así, ¿verdad? Porque la Tiny Roman, si ustedes recordarán, bueno, quizás no, porque ustedes estaban muy jóvenes, pero ustedes recordarán, o sus padres tal vez recordarán, cuando se enseñaba la materia de mecanografía en los centros educativos o en los institutos, y se aprendía a escribir en máquina de escribir, literalmente. El único tipo de letra que existía era Arial, era Tiny Roman. Entonces, eso da un sentido como de clásico, ¿verdad? Como de elegancia atemporal para presentar un informe. Entonces, como les digo, mis experiencias son por Arial o Tiny Roman. Las demás son muy buenas, claro que sí, pero yo por lo menos Arial y Tiny Roman. No sé si le aclaro la inquietud, Carlita. Sí, licenciado, gracias, le agradezco. Ok, para servirle, muy bien. Igual, continuando con la tipografía, también hay situaciones en las que un escrito bajo el formato APA puede tener otras tipografías o tamaños de letra. Algunas como excepciones, ¿verdad? O algunas como situaciones bien particulares. Por ejemplo, en las figuras, si usted se va a apoyar en el uso de figuras o en el uso de imágenes, gráficos, etcétera, recuerde que usted tiene que ponerle título y fuente, o sea, no se le vaya a escapar. Si usted pone un gráfico, por ejemplo, tiene que ponerle título, fuente. Si va a poner una captura de pantalla, una imagen, no sé, alguna imagen de Google Maps, etcétera, debe llevar su encabezado y fuente. Entonces, para ese tipo de cosas, se recomienda la tipografía sans serif.
o sea, una libre de bordes, como la que hemos hablado aquí, que puede ir con tamaño entre 8 y 14 puntos. Por ejemplo, si usted va a rotular un gráfico y le va a poner etiqueta a los ejes, eje de abscisas, eje de ordenadas, puede utilizar sans serif tamaño 8, ¿verdad? Es válido. Si usted debe presentar, por ejemplo, un código informático, ¿verdad? Esos lenguajes de programación, por ejemplo, use una fuente monoespaciada, como Lucida Console 10 puntos o Corel New. En el caso de que usted estime pertinente y agregue una nota al pie, como un llamado de atención, como aclaración respecto a un concepto, etcétera, se pueden aceptar ajustes de nota al pie predeterminados con el procesador de texto. Es decir, Word ya permite que usted haga eso. Pero, ¿qué es lo que se recomienda? Tipografía que no pase de un tamaño de 10 puntos. Generalmente Word le presenta a usted los pies de página en Arial. Generalmente. Quiere decir que es un tipo de letra sans serif. Solo que lo que tiene que tener cuidado es el tamaño, que debe ser de 10 puntos. Ya lo da por default el programa, ¿verdad? El Office, mediante el uso de Word, ya lo da, pero hay que tener cuidado con esto. 10 puntos, ¿verdad? Son como los 3 aspectos donde pueden haber algunas excepciones, donde le va a cambiar a usted el tamaño de letra que usted escoja, ¿verdad? Originalmente. Interlineado, otro aspecto a tomar en cuenta. Se debe utilizar de rigor doble espacio en todo el escrito, ¿verdad? O sea, doble espacio, incluyendo en la portada, resumen, texto, encabezados, citas en bloque, lista de referencias, nota en tablas y figuras, apéndices, etc. Las únicas excepciones donde no se va a usar doble espacio son las siguientes. Portada. Los elementos de la portada van a doble espacio y aparece una línea adicional en blanco o doble espacio entre título y autor. Es decir, usted escribe y el programa automáticamente le va reconociendo el doble espacio y usted da un enter, ya le queda doble espacio lo que va a escribir debajo. ¿Puede agregar un espacio más? Sí, no hay problema. Pero generalmente ya le queda, ¿verdad? A doble espacio. Otra excepción que puede haber al doble espaciado es en el cuerpo de tablas y figuras. En este caso, cuando usted tiene que generar una tabla y la tabla está en formato editable dentro del documento, se recomienda poder manejar el apartado según el tipo de información que usted va a presentar, porque hay cuadros, por ejemplo, donde hay mucho texto, mientras que hay otros cuadros donde hay solo cifras, por ejemplo. Entonces, dependiendo, usted puede utilizar un espacio, espacio y medio o doble espacio. ¿Por qué? No sé si ustedes tendrán la experiencia, pero hacer una tabla en Word a doble espacio suele verse bastante desproporcionada. ¿Verdad? Suele verse como muy poco profesional, porque hay una gran cantidad de espacio entre los caracteres y el resto de la celda que no hace que se vea bien, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se recomienda, en el caso de tablas, manejar un espacio o espacio y medio. Mi experiencia, por lo menos, a mí me resulta fabuloso trabajar con un espacio cuando hago tablas. Un espacio, punto. Para que el borde superior y el borde inferior de la celda estén besando la parte superior e inferior de la palabra. No haya espacio ni abajo ni arriba. ¿Sí? Yo en lo particular he tenido muy buenas experiencias manejando espacio de una línea, un espacio para generar las tablas. Como les digo, depende de la información que vayan a presentar y qué tan cargada de información pueda ir esa tabla, ustedes valoren, ¿verdad? Si les resulta viable uno, espacio y medio o doble. También se puede poner doble espacio en el número de la tabla, título y las notas. Lo que les he mencionado, ¿verdad? Si tenemos un cuadro, hay que poner título. Ese lo podemos poner a doble espacio, si quieren. Si no, pues puede ir en otro nivel. Y abajo lo que es la fuente, ¿verdad? Donde se cita de dónde se obtuvo la información o si ustedes como equipo la elaboraron, ¿verdad? Entonces, se puede manejar. Son las únicas excepciones. De ir en todo el resto del documento, doble espacio, ¿verdad? También se habla de las notas al pie de página, ya lo habíamos tocado el tema, ¿verdad? De que esto se puede utilizar la configuración que ya da Word y la característica es que se da a un espacio y un tamaño de letra un poco más pequeño que el resto del texto. Lo que mencionábamos, tamaño 10, ¿verdad? Que suele ser siempre más pequeña que el resto del texto. A veces, en algunos tipos de investigación, se presentan ecuaciones, es decir,
construcciones alfanuméricas, ¿verdad? Unidas por signos, donde tenemos la particularidad de que son relevantes para nuestra investigación. Por ejemplo, una ecuación de costo, ¿verdad? Y queremos saber cuál es el costo mínimo que podemos obtener a cierto nivel de producción. Pues la derivamos, ¿verdad? Y la primera derivada de la función de costo es el nivel mínimo de costo que yo pueda obtener. Eso es una ecuación. Entonces, cuando toque presentar información de ese tipo, está permitido aplicar espacios triples o cuádruples en circunstancias especiales, como antes y después de una ecuación desplegada. ¿Por qué? Porque la ecuación, por su naturaleza, al vincular números y letras, porque recordemos que una ecuación es eso, ¿verdad? Una vinculación de cifras y de incógnitas unida por signos, puede generar distorsión o pérdida si está muy cerca de algún texto. Entonces, se pone triple o cuádruple cuando queremos desplegar una ecuación, ¿verdad? Para que se vea perfectamente y sea más fácil de percibir por parte del lector. Cuando hablamos de los párrafos, ya como tal, ¿verdad? O sea, la integración de diversos renglones que me permiten presentar una idea. Párrafos. En el caso de los párrafos es de rigor alinear el texto al margen izquierdo. Es decir, en el documentito en Word, ¿verdad? Señalar el cuadrito donde están todas las rayitas con el borde pegado al lado izquierdo. Eso es precisamente lo que muchas veces la gente dice, pero qué feo se ve eso, ¿verdad? Porque qué desorden en el borde derecho, ¿verdad? Pero vean lo que dice la norma. Deje el margen derecho desigual o irregular. No utilice texto justificado. Es decir, para darle rigor a lo que dice la norma APA, tenemos que respetar ese apartado. Texto alineado a la izquierda, ¿verdad? Si me preguntan a mí, yo en lo particular, siempre he cuestionado eso porque yo lo veo mal, entre comillas, ¿verdad? O sea, no me gusta ver ese borde irregular en el lado derecho. Me gusta el bloque, ¿verdad? Que se vea más parejo, más profesional. Pero, como es un elemento de rigor, pues ni modo, ¿verdad? Hay que cumplirlo. Sin embargo, pues es mi opinión, ¿verdad? La percepción muy personal, ¿verdad? Que la comparto con ustedes. Siempre al iniciar párrafos en la estructura que nos pide APA, la primera línea de cada párrafo de texto debe tener una sangría de media pulgada, 1.27 centímetros, desde el margen izquierdo. Para eso usted puede utilizar la tecla Tab, ¿verdad? Que es como una flechita hacia la derecha, que si usted la presiona, automáticamente el cursor se le corre una pulgada, media pulgada, ¿verdad? Ahí tiene ya su sangría. O bien, puede utilizarlo configurando el inicio automático de cada párrafo en el procesador de texto. ¿Se puede hacer? Sí. Hay mucho tutorial en YouTube que les permite a ustedes generar esa como exigencia, ¿verdad? Y el programa automáticamente se lo va generando a medida que usted va digitando, ¿verdad? Y como usted sienta más cómodo. Pero en español, texto alineado a la izquierda y siempre la primera línea de cualquier párrafo con sangría. Punto. Encabezados. ¿Por qué es importante retomar esto? Recordemos que estamos hablando de un informe que lleva partes o componentes. Y hay una gran parte o un gran componente que se divide en subpartes o subcomponentes. Entonces, hay que también tener mucho cuidado como APA nos exige que debemos presentar los encabezados. En este caso, existen, según la norma, 5 posibles niveles. Los encabezados nivel 1 se usan para secciones principales, por ejemplo, nombre de capítulo, ¿verdad? O de nivel superior. Y los encabezados nivel 2 son subsecciones del nivel 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, nivel 1, capítulo 1, planteamiento del problema. Nivel 2, antecedentes. ¿Me explico? Así sería cómo se tendría que estructurar conforme a niveles. Y el hecho de conocer en qué nivel tiene que ir es importante porque la norma me dice cómo debo estructurar el encabezado conforme al nivel. Ejemplo, para el nivel 1, el encabezado debe ir centrado en negrita, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en nuevo párrafo. ¿Sí? Es decir, va completamente separado del texto que quiere explicar y debe llevar esos elementos de rigor. Centrado, ¿verdad? Nivel 2, que se deriva directamente del anterior. Alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula y también el texto inicia en nuevo párrafo. En español, diferencia entre
entre encabezado nivel 1 y nivel 2, ¿dónde lo pongo? El nivel 1, centrado. Nivel 2, izquierda. Punto. ¿Verdad? Nivel 3, alineado a la izquierda, negrita, cursiva. Pueden ver ustedes que tiene esa particularidad, ¿verdad? Que está como acostadita la letra. Cada palabra iniciando en mayúscula e igual iniciamos nuevo párrafo. Nivel 4, alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula. Aquí se aplica una sangría de media pulgada con punto final. Es decir, yo me alineo a la izquierda y en lo que necesito escribir un encabezado en el nivel 4, lo primero que hago es apretar Tab, generar la sangría y empiezo a escribir. Y en este nivel, que es el apartado ya del nivel 4 en adelante, cada encabezado debe colocársele punto final. En los anteriores no. Pueden ver ustedes que nivel 1, 2 y 3 no lleva punto al final. Mientras que el nivel 4 y 5, ¿sí? Con punto al final. ¿Sí? Otra cosa, pueden ver ustedes, nivel 1, 2 y 3, genero encabezados, debo dar enter y el texto inicia un nuevo párrafo. ¿Ya? Mientras que nivel 4 y 5, no. El texto inicia en la misma línea y continúa como párrafo normal. Es decir, a partir del nivel 4, los encabezados forman parte de cada párrafo, ¿verdad? Aquí van separados y aquí forman parte de cada párrafo, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver ustedes las distintas condiciones que debe reunir los encabezados conforme a los niveles. No sé si hay alguna inquietud o duda respecto a esto, compañeros. Creo que ¿Preguntas? no, ¿Hola? creo que no. No, y Ok, muy bien, excelente, gracias, muy bien. Y para ir cerrando, volvemos a hacer un pequeño refrescamiento, ¿verdad? Una pequeña retroalimentación de lo que habíamos hablado sobre la forma en la que se deben presentar las referencias. Recordarles, deben las referencias ser colocadas conforme a la aplicación ya instalada por defecto en Word. ¿Sí? No se deben digitar a pie, como dicen, ¿verdad? Sino que irse creando mediante la insertar citas, ¿verdad? Y configurarlas en formato APA. Siempre se recomienda comenzar la lista de referencias en una nueva página. Es decir, si usted está terminando su informe y resulta de que lo que estaba completando en la página antes de iniciar con el contenido de las referencias le abarcó un renglón en la siguiente página, pues un renglón de y ahí termine. Dele control enter y en la nueva página inicia con las referencias. La etiqueta o el nombre, ¿verdad?, de referencia debe ir centrado en negrita en la primera línea de la página que usted ha habilitado para tal efecto. El listado de referencias debe ir en orden alfabético según la primera letra de la lista. Y recuerde, debe separarla en bloques de acuerdo al tipo de referencia citada. Habíamos sugerido que primero fueran los libros, ¿verdad? Que es como la fuente como un poco más de peso. Después sitio web, después revistas, después, ¿cómo se llama? Versiones digitales, blogs, etcétera, ¿verdad? A medida le vayamos como bajando el nivel, ¿verdad? Del peso que puede tener la fuente de información citada, así la vamos dejando cada vez más atrás. Repito, iniciamos por libros, después por versiones digitales de esos libros, después pueden ir sitio web, después pueden ir revistas, etcétera, ¿verdad? En ese orden. Para este caso, de hecho, ya la plataforma lo permite, si usted tiene el cuidado de hacer sus citas y referencias en la herramienta como tal, ¿verdad? Que tiene Word, se maneja de manera automática, pero si no, usted tendría que manejar sangría francesa para cada referencia, es decir, 0.5 pulgadas. No estamos hablando de 2.54 centímetros, que es la pulgada. Tampoco estaríamos hablando de la forma típica de los encabezados, no. Lo que tiene que hacer es usted media pulgada, es decir, un tab, ¿verdad? Hacerlo tab antes de escribir. Pero como les digo, si ustedes generan la bibliografía directamente de la app, de la aplicación en Word, de forma automática se los da. También tiene que tener cuidado de que vaya doble espacio, ¿verdad? La lista, para respetar lo que se ha dicho en el resto del documento.
y se debe incluir en el listado de referencias solamente documentos que se utilizaron y citaron. Por ejemplo, usted puede haber revisado 10 libros respecto al tema que se está investigando, pero cita solamente 3, pues solamente 3 van en la bibliografía. Los otros fueron fuentes consultadas, claro. ¿Fueron útiles? Sí. ¿Sirvieron? Claro que sí. Pero la norma me dicta que solo voy a colocar en la bibliografía o en la referencia bibliográfica los textos que yo haya revisado y citado en mi informe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se requiere manejar como una, aparte de un refresh, ¿verdad? De lo que hablábamos de las referencias bibliográficas, ya un poco de aspectos normativos, ¿verdad? Y de rigor que deben cumplirse según APA. Preguntas o inquietudes, compañeros, dudas, queda abierto el espacio. ¿Comentarios, compañeros, dudas? Ok, Roberto, compártanos. Hola, buenas noches, licenciado, compañeros. Yo solamente una pregunta. En la herramienta de Word, sí hace como la lista de las referencias y todo, pero ahorita que la tenemos seccionado en varios segmentos de entregables, a la hora de ¿cómo se llama? De armarlo todo de un solo, no sé si lograríamos hacer un solo consolidado al final del documento. Y creo que no he encontrado manera en cómo seccionarlo, aparte de manualmente, con esa herramienta. No sé si hay alguna manera que nos pudiera dar un ejemplo. No, no le he hallado yo. Ok, excelente punto, Roberto, muchas gracias. Sí, de hecho, el programa presenta la bondad de que ya me tira la bibliografía, pero en un solo bloque, o sea, un solo detalle de información. Si yo cumplo, más bien dicho, si el grupo cumple con el requisito de que la bibliografía ha sido generada con la herramienta, no hay ningún problema en que de forma manual ustedes vayan creando las secciones. No hay ningún problema, porque la herramienta no llega hasta ese alcance, ¿verdad? De separar en secciones las distintas citas que sean, perdón, las distintas referencias que se han citado en el documento. No hay ningún problema. Se puede generar y de manera manual ir acomodándola en bloques conforme el orden en el que aparecen según la distribución en orden alfabético. No hay ningún problema. No sé si le aclaro la inquietud, Roberto. Sí, gracias. Ok, perfecto. Ah, y un apartado que tal vez sería bueno como recalcar, no sé si lo mencioné, pero recalco. Cuando mencionaba usted de que tenían bibliografías separadas, es decir, que se habían hecho por las distintas secciones o avances, pues presente un solo consolidado al final. Como en este caso, los avances sí era imperativo que se viera la fuente que se había citado, ¿verdad? Para ver el fundamento teórico del cual se está tomando referencia. Ya para lo que es el informe final hay que integrarlas todas, un solo apartado al final de la referencia bibliográfica, establecida conforme a lo que hemos hablado, ¿verdad? De manera manual, generar los bloques, pero ya una vez la herramienta me la haya generado antes. Pero verdad es que si agarro las secciones y las copio en un documento nuevo, podría, sin agarrar las referencias de uno de los entregables, digamos, Word ya la lleva guardada y al momento de meter una sola al fondo, debería de agarrar todas las referencias que le daban todas las secciones de los entregables. Sí, de hecho, si ustedes hacen la integración de todas esas secciones en un solo documento, ¿verdad? Tal vez no en un documento nuevo, sino que en el primero donde tienen lo que es planteamiento del problema, por ejemplo, y van generando la incorporación de los demás elementos, secciones y todo, las referencias que usted guardó en el documento anterior automáticamente pasan a formar parte del nuevo documento. Entonces, cuando usted pide que le genere la bibliografía, se las despliega todas. Y ahí es donde usted únicamente empieza a hacer el ordenamiento por secciones. Ok, gracias. Ok, perfecto, a la orden. Excelente pregunta, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra inquietud? ¿No hay pregunta, compañeros?
Si no hay inquietudes, por favor háganmelo saber a través del chat o del audio para efectos de ir dando ya por cerrada la jornada y pasar al apartado de lo que son los pormenores de la exposición para que también quede ahí el detalle, pues pueda servirles como fuente de consulta, ¿verdad? Para cualquier inquietud que tengan. ¿Me confirman, por favor, si no hay duda? Yo quizás otra ley. Ok, siga, Roberto. Ya una vez esto esté revisado, usted va a dar el aval de si se imprime o no, y cómo sería ¿cómo se llama? La mecánica ahí a seguir ya una vez esté todo el documento como confirmado, o autorizado para imprimir. Ok, excelente. Va. Desde esa perspectiva, Roberto, el documento en teoría ya está autorizado. Lo único que va a ser sujeto a un tamiz de evaluación es la parte de la presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Y todo lo demás ya tendría que estar validado. ¿Sí? En ese sentido, el documento no se va a imprimir, sino que lo que van a hacer ustedes es hacer una entrega formal de esa versión de documento en dos formas. Número uno, la versión PDF, ¿verdad? Que es la que impide que se pueda editar o distorsionar a la hora de revisarla. Y la versión formato editable, o sea, se requieren los dos por grupo, ¿verdad? Para efectos de que se dé cumplimiento a lo que se ha solicitado por parte de la coordinación. El documento en formato editable y el documento en PDF. Y además, sí, y además uno de los anexos que va a llevar tanto el PDF como el editable es la presentación en PowerPoint. O sea, capturas de pantalla, ¿verdad? De las imágenes de las láminas de lo que ustedes van a presentar. Ok. Perfecto, excelente. Gracias, Roberto. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? ¿No la hay? Ok, perfecto. Excelente. Entonces, en este caso, damas y caballeros, mencionarles que para el detalle de las exposiciones vamos a manejar lo siguiente. Permítanme un segundo, voy a buscar el calendario de evaluaciones para presentarlo. Ok, aquí tenemos el calendario de evaluaciones y aquí pueden ver ustedes. Se esperaba que para el sábado 25 de mayo, que es el que acaba de pasar, se hiciera la presentación del trabajo final integrado. Pero como por las experiencias que me compartieron, alguna retroalimentación que recibí de buena parte de los grupos, se dejó ampliar el plazo, ¿verdad? Para que la entrega del documento ya con su tabulación, con su análisis, conclusiones y recomendaciones y todo lo que les hemos mencionado hasta este momento, no sea el 25, sino que sea el próximo sábado. Es decir, que la fecha de entrega del documento se ha corrido una semana. Solo que si ustedes se percatan, el 1 es asueto, ¿verdad? Por lo que se ha decretado. Entonces, en ese aspecto, pues vamos a ser flexibles y vamos a habilitar la plataforma para que cada grupo entregue los dos archivos, el que va en PDF y el de formato editable, para el día domingo, el domingo 2 de junio hasta la medianoche. Hasta ese momento vamos a dejar habilitado para la entrega de los trabajos. Y las exposiciones, ¿verdad? Se supone que tenían que ser el día sábado. Esto lo voy a consultar con la coordinación porque me recomendaban que estas actividades donde tenemos estos encuentros sean aprovechados mejor en los espacios de las jornadas sincrónicas, que quiere decir que en vez de hacerle el sábado 1, en este caso como ustedes saben, pues es asueto, ¿verdad? Lo estaríamos realizando el martes, que es el día en el que tenemos clases. Y si ustedes verifican, el próximo martes es 4, martes 4 de junio, ¿verdad? Que serían el momento de las exposiciones. Entonces, aquí se modifica un poquito, ¿verdad? El detalle de la presentación final, porque se les dio una semana más para poderlo hacer.
Y el detalle de la evaluación de la expo como tal no se va a hacer en la jornada asincrónica, sino que en la sincrónica, que va a ser el día martes 4, ¿verdad? Y al final, pues evidentemente en el sábado 8, o sea, el sábado de la semana, tendríamos el parcial con el que estaríamos cerrando la materia, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, no sé, pregunta respecto a las fechas, compañeros, o está claro. Está claro, Lick. Sí, está claro. Claro, Ok, Claro, perfecto. Excelente, muchas gracias, magnífico, muy bien. Ahora, algunos pormenores para lo que es la presentación en PowerPoint y la exposición y defensa. Todo esto que les voy a mencionar lo vamos a compartir en la plataforma, ¿verdad? Van a estar esos lineamientos en el aula virtual para la revisión de todos y cada uno de ustedes. Pero elementos clave, número 1, el tiempo de exposición por grupo van a ser 15 minutos, ¿verdad? En 15 minutos ustedes van a presentar toda la información de su protocolo desde la perspectiva de los elementos más destacados o lo más relevante. Por ejemplo, como el protocolo lleva varias secciones, ¿verdad? Se me ocurre, planteamiento del problema. Pueden preparar una o dos láminas donde pongan una idea general de cada cosa y ustedes expliquen. Es decir, un elemento por el cual les digo que tenemos que respetar el tiempo de 15 minutos por grupo es que las presentaciones deben tener la característica de que no deben ir saturadas de texto, no deben ir llenas de letra, porque hay ocasiones en las que, por diversas razones, lo que se hace es que se toma el documento en Word, se copia y pega en la lámina. No, hay que procurar hacerlo de tal manera de que sea ameno, de ver, agradable a la vista, ¿verdad? Y que el grupo pues sea responsable, ¿verdad? De involucrarnos, de hacernos saber, de darnos a entender qué quiere decir cada cosa. ¿Ah? Resumido. Ah, ok, es una buena forma de verlo, correcto, Carla. Resumido. Porque, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la estructura del informe final, estamos hablando de que hay 5 aspectos. Y quizás el último aspecto de la referencia y anexos, quizás como solo podría mencionarse, ¿verdad? O a lo sumo presentar una o dos fotografías de la evidencia de la investigación. Pero, por ejemplo, si ustedes manejan que son 6 capítulos, lo que se puede manejar es una recomendación que doy, que puedan manejar un promedio de 2 láminas por capítulo, ¿verdad? 2 slides. Ahí va a depender de la creatividad del grupo y de cómo se ordenen para que a la hora de exponer en 12, 13 láminas perfectamente puedan presentar la información de lo que ustedes van a compartirnos como grupo a todo el pleno, ¿verdad? La primera lámina se recomienda que siempre sea la carátula de la tesis, perdón, del protocolo de investigación, disculpe. La característica es que permite, pues, obviamente, identificarlos a ustedes, ¿verdad? Permite saber quiénes son los miembros del grupo y a medida que se vaya desarrollando la investigación, es de tener mucho cuidado de respetar los tiempos. Imagínense, hay grupos que son 4 integrantes. Si dividen 4 integrantes, 15 minutos entre 4 integrantes, hay un número específico de minutos que cada uno debe respetar. Si no se respeta el tiempo, se le va a hacer el llamado y se le va a pedir que continúe el siguiente compañero, porque es necesario verificar qué nivel de coordinación hay entre ustedes. Como la presentación es lo que va a evaluar, el cumplimiento de tiempo va a ser algo bastante estricto que vamos a verificar. Veamos, Carla. Una duda, licenciado. ¿Vale? Diga. Digamos, en un grupo somos 4 y nos coordinamos que sí todos vamos a exponer, pero a la hora de llegada falta un compañero. Ah, excelente punto. Muy buen punto, Carla, le agradezco. Si nos vamos a la perspectiva práctica, ¿verdad? De cuánto debe tardarse cada miembro, si son 4 integrantes, estamos hablando de alrededor de 4 minutos promedio por cada uno. Perfecto. Pero resulta que si se da esa realidad, ¿verdad? Que puede ser que no, ojalá que no, pero puede darse. Ustedes como equipo lo que tienen que hacer es 4 integrantes. No llega a 1, perfecto, divídanse entre 3.
5 minutos cada uno, punto. Y solo ustedes tienen nota. Así de sencillo. Un elemento que sí voy a recalcar bastante, damas y caballeros, y que de hecho es una cuestión por la que me suelo destacar, es de que soy partidario de que en las portadas de los trabajos que se están solicitando vayan los nombres de las personas que han participado realmente. ¿Por qué? Porque si tenemos 4 personas en un grupo y como pues ustedes conocen, ¿verdad? La dinámica de interacción estudiantil muchas veces así es. De los 4, 2 trabajan como tal. El hecho de llevar 2 personas que no hayan aportado nada es un riesgo para los 2 que sí han aportado. Porque una pregunta que también no sepan responder, confusión a la hora de explicar un tópico que no hayan preparado o de lo que no tengan idea de lo que están hablando, va a afectar al grupo, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, hay un componente de nota individual, que eso se respeta, también hay un componente de nota grupal que tiene que ver con la coordinación, esfuerzo, atención a la puntualidad, coordinación y otros elementos que pues, ustedes ya han de estar familiarizados porque les han de haber evaluado en algún momento, ¿verdad? El año anterior, sobre la presentación de trabajos de, de exposición en los grupos. No sé si queda clara ahí la inquietud, Carla. Sí, licenciado, porque mi duda era esa, pues que en algún momento puede llegar a quedar incompleta la presentación, entonces ahí tendría que tal vez, bueno, como todos nos tendríamos que preparar con el mismo tema, ¿verdad? Sería de que ahí Exacto. coordinarse alguien más que termine lo que queda faltante. Excelente. Eso que acaba de mencionar, Carla, es la piedra angular de la presentación de todos y cada uno de ustedes. Todos deben prepararse para dominar desde la portada hasta los anexos. Punto. Indistintamente quién miembro del grupo sea. Porque ya cuando les explique cómo vamos a escoger el detalle del grupo y el orden, ya van a entender el por qué se va a requerir eso. Pero sí, excelente, Carla, le agradezco el aporte. Vamos a ver ahí, Gracias, licenciado. ok, la orden, vamos a ver. Carla también, por favor. Sí, va a disculpar que esté interactuando mucho, pero quería preguntar referente a la presentación, ¿vamos a tener lo que es cámara encendida o cámara apagada? No sé si va a ser un requisito o qué. Excelente punto. De hecho, se me adelantó. A eso es lo que iba ahorita, después de que habíamos hablado de la inquietud que presentó Carla. En la presentación, damas y caballeros, va a ser de rigor que las cámaras estén encendidas, ¿verdad? Que todos los miembros del grupo, conforme a la participación que les toque ir haciendo, tienen que tener la cámara encendida. Esa es la evidencia que debo presentar de que usted ha sido partícipe directo de la parte que le correspondía exponer. Punto. No sé si le aclaro la inquietud, Carla. Sí, licenciado, gracias. Ok, excelente, muy bien, perfecto. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra duda? No, bien, entonces. Una consulta, Ok, sí, diga, Oscar. Caso, yo tengo una computadora de escritorio, pero no tiene cámara, entonces me conectaría de 2 dispositivos, el teléfono para usar la cámara y la computadora para poder exponer mejor. No sé si se puede. Exacto. Sí, exacto, no hay ningún problema. De hecho, la ventaja es que ahí estamos dando pauta de que estamos haciendo uso de los recursos que tenemos disponibles para dar cumplimiento a lo que se nos está pidiendo. Perfectamente podemos hacerlo. Conectarnos a través del teléfono para la interacción de la cámara y la presentación o la expo directamente del escritorio. No hay ningún problema. Gracias. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, como antes de avanzar, como recapitulando, ¿verdad? Número 1, 15 minutos por grupo. Número 2, todos los miembros van a participar. Número 3, se recomienda entre 12 y 15 láminas como máximo, porque también podemos ser un poco flexibles en ese aspecto, ¿verdad? Entre 12 y 15 láminas por grupo para que hagan la exposición. Después de eso, recordarles que siempre es importante que en las presentaciones se respete mucho el apartado de lo estético, ¿verdad? O sea, que se use un tipo de letra que sea agradable a la vista, que se manejen altos contrastes entre el fondo y el texto, igual que si se van a utilizar algunas animaciones que no es prohibido, ¿verdad? Pero
que sean animaciones profesionales, ¿verdad? Nada de que un texto salga saltando o de que un texto de repente aparezca dando vueltas, o sea, no, o sea, vamos a ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto, compañeros, de que si van a utilizar algunos efectos, ya sea para entrada del texto, salida de texto, cambio de láminas, difuminado, etcétera, que sean profesionales, ¿verdad? Y que evidentemente pues no saturen mucho el tiempo, porque recuerden de que cuando hay una transición de una lámina a otra y hay un efecto y cosas por el estilo, esos son segundos que al ir poco a poco sumándose vienen a afectar el espacio de tiempo que se le ha dado a cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso. Si me permiten sugerir, para las presentaciones en PowerPoint recomiendo el tipo de letra sans serif, ¿verdad? Aquel libre de bordes que es mucho más agradable a la vista. Arial, Tahoma, etcétera, ¿verdad? Como lo que hemos venido hablando. Ahí queda a criterio del grupo, pues, cuál tipo de letra utilizar, o si se van a apoyar más, por ejemplo, en gráficos de SmartArt, si se van a apoyar en mapas conceptuales, si se van a apoyar en esquemas, etcétera, ¿verdad? O sea, no vamos a ser rigurosos en ese aspecto. Porque, por ejemplo, en una sola lámina, yo puedo poner planteamiento del problema al centro y pongo 3 aristas: antecedentes, situación actual y enunciado. Punto. Y en una lámina tengo todo eso, ¿verdad? Y como les digo, depende de la creatividad de cada grupo, ¿sí? En ese sentido, igual, cuando se hagan, si a la hora de hacer la presentación quedara como alguna idea un poco suelta o algo que requiera ser especificado o que realmente genere dudas, se van a hacer preguntas. Y las preguntas pueden ser dirigidas o en general al grupo y que cada quien pueda responder. O sea, adelanto esto porque probablemente pueda darse el caso de que alguna idea tal vez no quedó muy clara y pues se haga la pregunta: mire, compañero tal o compañera tal, amplíenos por favor tal cosa, rapidito, ¿verdad? ¿En qué? 15 segundos, da la respuesta, punto. O si no, yo digo, vaya, el grupo, explíqueme por favor qué significaba tal cosa. Ahí queda a criterio de cada quien, ¿ya? Pero como les digo, si ustedes preparan una buena presentación, ustedes hacen unas excelentes recomendaciones, es muy probable que no vayan a haber preguntas, porque todos los elementos previos ya los habíamos visto, revisado y validado. Entonces, mi sugerencia es de que nos tomemos el tiempo de hacer unas excelentes recomendaciones para que en esa vía quede claro lo que como equipo proponemos, el aporte que damos, y sobre esa base, pues probablemente evitar que haya algún tipo de preguntas al final. No sé si queda claro lo que hemos hablado, compañeros. Sí, licenciado. Ok, perfecto, excelente. Entonces, si no hay más inquietudes, damas y caballeros, nos vamos a quedar hasta acá. Yo agradezco el espacio y la oportunidad que me han dado de poder interactuar con ustedes, compartir esta acción formativa, ¿verdad? Ya formalmente, pues hemos cerrado el detalle de lo que son las jornadas de trabajo con clases, contenidos, etcétera. Y solo nos quedamos pendientes con eso. Recapitulando, la entrega del informe para este sábado, para este domingo, perdón, 2 de junio, los 2 documentos, ¿verdad? El editable y el PDF, con las presentaciones de PowerPoint como anexo, y las exposiciones van a ser el martes 4, salvo que haya alguna cuestión que nos lo impida, les avisaría oportunamente con tiempo, pero si todo sale como se ha proyectado, el 4 de junio estamos cerrando y esa misma semana se ingresan notas para finalizar ya con lo que es el ingreso de notas al sistema Prometeo. ¿Estamos claros, compañeros? Claro, licenciado. Ok, excelente. Sí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces voy a ir cerrando el detalle de la grabación para ir cerrando.